Seguimos con mucha más información. Los guatemaltecos que residen en los Estados Unidos de forma ilegal esperan mucho del gobierno de guatemalteco, ahora que el presidente Obama da un alivio temporal a su estatus migratorio. Así es, pero ¿está Guatemala preparada para asistir a los migrantes en Estados Unidos? Examinamos las opciones durante esta semana en Panorama Político. La regulación de algunos migrantes podría ser una realidad en la primavera del próximo año en Estados Unidos, cuando la Cancillería considera que podría requerirse las primeras solicitudes a los indocumentados. En Guatemala, esta batalla ha trascendido gobiernos. Esta vez no sería la excepción de cara a un proceso electoral y a una transición de administración, que incluso no debería descansar en la aprobación de un estatus de protección temporal. El gobierno de Guatemala no pierde las esperanzas de que pueda aprobarse en un futuro el TPS, que esto vendría a beneficiar obviamente al resto de guatemaltecos que ahora no se van a beneficiar. La Cancillería, por medio de 12 consulados, será el ente facilitador de los migrantes en Estados Unidos, pero los connacionales deberán tener claros los requisitos. De los que ya se mencionan, destaca que tengan por lo menos 5 años de haber llegado a ese país. Es decir, todos aquellos guatemaltecos que hayan ingresado a Estados Unidos antes del 1 de enero del año 2010. Que hayan tenido uno o más hijos en Estados Unidos. O bien un hijo que sea residente legal en Estados Unidos, que tenga la Green Card. Y no tener récord criminal. Es decir, no hayan cometido ningún delito durante el tiempo que han estado en Estados Unidos. Si cumplen con estos requisitos, ellos van a poder aplicar. Aunque las autoridades no se aventuran a dar números, datos del Instituto de Políticas Migratorias señalan que para el 2012 vivían cerca de 652,000 guatemaltecos en el país del norte. El 31% tenía un hijo de nacionalidad estadounidense, lo que significa que unos 200,000 cumplirían con el requisito. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores calcula que la cifra no será menos de 100,000. Sobre esto, la Cancillería señala algunos de los posibles requisitos: documento de identificación, es decir, el pasaporte, la certificación de nacimiento estadounidense de los hijos y los antecedentes criminales en los Estados Unidos. Pues nosotros vamos a tener ventanillas especiales en los consulados que puedan auxiliar a estos guatemaltecos a llenar esa forma. La Dirección General de Migración y el Registro Nacional de las Personas tendrían una intervención de apoyo en el proceso. Migración tendría a disposición 1 millón de cartillas de pasaporte para atender la demanda interna y la que surja en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su red consular van a proceder al enrolamiento de estas personas, que lo que consiste es en documentar a las personas para luego enviarnos la información a la Dirección General de Migración, en este caso, que cotejará la información que se envíe por medio del servicio que tenemos en línea con el Registro Nacional de las Personas, para darle validez a esa información que nos estén enviando o que se esté generando desde los consulados de Estados Unidos. Mientras que el RENAP dice que es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores atender los requerimientos de posibles documentos de identificación o certificaciones de nacimiento. Para todos los guatemaltecos, no importa dónde estén, el EPI es necesario. Para el trámite de la reforma migratoria, el documento que les van a pedir es el pasaporte, que es el documento con el que se identifican en el extranjero. Pero de todos modos, ¿la gente va a querer el DPI? Sí, que pues lo necesitará y se le tendrá que proveer el servicio y será Cancillería. A la fecha, el RENAP ha emitido 3,000 DPI en Estados Unidos en un plan piloto. El reto de documentar a los migrantes recae en una red pequeña de 12 consulados y los posibles móviles que se instalen. Las autoridades consideran que por lo menos 10 consulados más deben abrir las puertas al servicio de los connacionales, tarea de las futuras administraciones. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez, con información de Carolina Leverón y Jorge Hernández. Noticiero Guatevisión realiza a partir de hoy una serie de reportajes sobre los desafíos que enfrentan los migrantes que ingresan a los Estados Unidos. ¿A qué se enfrentan? ¿Qué retos y desafíos tienen? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen sin estudios en un país cuya lengua no dominan? ¿A qué se dedican cuando llegan a una de las ciudades más pobladas de los migrantes centroamericanos? Las respuestas a estas incógnitas a continuación en el reportaje Soy Migrante. Los Ángeles es la segunda ciudad más importante de los Estados Unidos. Ubicada al sur de California, es reconocida como una de las metrópolis más diversas del planeta, un lugar representativo de la moda mundial, el deporte y la tecnología.
es conocida como ciudad de lujos y en donde todos los sueños se cumplen. También, Los Ángeles es la ciudad más poblada por migrantes mexicanos y centroamericanos, donde se concentran aproximadamente 750,000 migrantes guatemaltecos. ¿A qué se enfrentan los migrantes? ¿Acaso se termina la pesadilla e inicia el sueño americano? ¿Es en ese lugar donde ese sueño parece más cercano a la realidad? Conozcamos la verdad de esa realidad del indocumentado en Los Ángeles, California. Don Honorio Santos es migrante guatemalteco, creció en la zona 18. A causa de la violencia en el sector y la carencia de bienes, buscó el desarrollo económico. Lleva 10 años de vivir indocumentado en Los Ángeles, pero con actitud positiva nos recibe al saber que somos un noticiero guatemalteco y nos brinda unas palabras de su vida y de cómo consigue trabajo en la Sexta y Union Avenida en esta ciudad. He dedicado ahorita a buscar trabajos por todos lados y sí, gracias a Dios, pues hemos hallado trabajos, porque aquí vienen, personas así americanas para que solicitan los servicios de un jornalero. Aquí es en una esquina del que se llama el Home Depot. Cuando uno va a otro lado, le piden los papeles a uno y si la persona no tiene sus papeles, no tiene acceso a tener un empleo. Al llegar a esta ciudad, don Honorio ignoraba todo. No sabía cómo conseguir un empleo y se le complicaba la existencia al no saber inglés. Nos contó cómo asistió a una escuela para aprender este idioma y cómo logró conseguir empleos diarios, desarrollando diferentes oficios. Fui a una escuela a aprender inglés y ahora cuando ya viene un americano a solicitar mis servicios, yo veo que viene el americano o la americana, le digo, hi Mrs., how are you? Good morning, si es en la mañana, y le digo, excuse me, do you need somebody to work? Entonces me dice, yes, I need one guys. O si necesita 2 personas, dice, I need 2 guys. Vengo yo y busco una persona acá que sea honrada y que vaya conmigo a esa casa. Porque aquí hay personas que como a veces vienen en algunos lados, vienen a tomar y a veces solo entran a una casa, a veces van a robar o a hacer alguna cosa que no es debido, pues. Entonces, por eso ha habido un poco problemas también en lo que es en las esquinas. Que lo piensen muy bien, porque para entrar acá es muy bonito estar uno aquí y todo, pero que lo piensen, van a dejar sus familias, van a vender sus terrenitos, van a vender sus ganados, todo lo que tienen ellos por venirse para acá. Que lo que yo les digo es de que lo piensen, que no es como allá lo pintan, ¿va? Que está bien fácil la cosa aquí. Mañana, en la segunda entrega, conoceremos la historia de otros indocumentados que creyeron que el sueño americano parecía más cercano a la realidad. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Byron Secaida. Esta noche tenemos el comentario del analista de mercados Alberto de Aragón. Las ideologías a finales del siglo XIX y principios del XX, conforme al desarrollo industrial de las sociedades, surgen a las llamadas luchas de clase con el contexto de ideologías definidas como el capitalismo, comunismo o socialismo y la posesión de los bienes como punto de discusión en todas. La propiedad individual o del Estado, quien la administrara, etc. El socialismo, identificado como utópico o científico según quien definiera esas doctrinas, pero todo se centra en un solo aspecto: la crisis del capitalismo y la asunción al poder del llamado proletariado, marcado para esa transformación en sucesivas etapas. En la primera, la propiedad colectiva, donde cada uno trabaja de acuerdo a su capacidad, y en la segunda, o fase comunista, los bienes son comunitarios, cada uno recibe según lo que necesita. No más, no es recompensada la creatividad, la habilidad o la inteligencia. De la Revolución Rusa en 1917 han transcurrido 97 años. A lo largo de ese lapso, generaciones completas fueron testigos de la llamada Guerra Fría, que terminó hace 25 años con la caída del muro de Berlín. Se propiciaron partidos políticos y gobiernos y ejércitos clandestinos para imponer la ideología, su falta de consistencia y negar el derecho individual a generar por sus propios medios bienestar, causaron su paulatino desaparecimiento, no sin antes cobrar miles de vidas.
A la fecha se mantienen los efectos políticos a quienes se define como socialistas o más aún comunistas. Quizás ideas nobles o idealistas sobre el bien común, igualdad social, justicia social, bienestar para todos o la tendencia de favorecer a un segmento de la población no son compartidos por el temor generado por los resabios de la Guerra Fría. También alcanza a instituciones religiosas propiciando una reorientación de sus principios mantenido su fe. Como afirmación, creo en el poder individual para propiciar los cambios en el derecho a decidir como instrumento para alcanzar los propósitos políticos y económicos en la igualdad ante la ley como elemento básico para que una sociedad viva en paz y por más tiempo. Muy buenas noches, soy Alberto Aragón. Gracias por recibirme en sus hogares. La vicepresidenta Roxana Valdetti recibe distinción anual de los periodistas. Entérese cuando vengamos de la publicidad.